Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Y bueno, Dios puso esta parte, trajo a la memoria mía este pasaje, porque estábamos hablando de la paternidad de Dios, ¿cierto? Y el pastor Abel estaba hablando acerca, ¿cierto?, de que mientras más conocemos a Dios, más confiamos en Él. ¿Sí? ¿Sí? Mientras más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Y mientras más confiamos en Dios, más lo conocemos también, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando en la mañana, estaba hablando el pastor, ¿cierto?, del efecto de las medidas. Cómo a veces nosotros medimos en lo natural ciertas cosas que Dios las tiene medidas en otra esfera, ¿cierto? A veces nosotros medimos con nuestros ojos naturales, ¿cierto? Pero Dios tiene otra forma de mirar las cosas, las ve desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros vemos las limitaciones, muchas veces nosotros vemos los muros, las dificultades, los problemas, pero Dios ve una oportunidad, ¿cierto?, de actuar en poder. Ve una forma de realizar milagros. Ve una forma de hacer cosas sobrenaturales que nos van a sorprender, ¿cierto? Mientras los discípulos estaban en la barca atemorizados y había una tormenta, ¿cierto?, Él venía caminando por el mar, ¿cierto? Entonces, para los discípulos era imposible eso, porque miraban con otra medida. Pero Jesús estaba mirando con otra. Y es más, le dijo, ven, Pedro. Y caminó Pedro también por el mar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una mirada incorrecta de las cosas, porque aun cuando confiamos en Dios, ¿cierto?, nuestra forma de mirar las cosas, esa perspectiva que tenemos de cómo Dios hace las cosas es incorrecta. Estamos queriendo ver desde una perspectiva divina de quién es Dios, lo queremos ver con nuestros ojos naturales. Entonces, esto es como cuando nosotros hacemos un curso de lectura veloz. Entonces, nosotros queremos hacer un curso de lectura veloz y no entendemos cómo se hace. Uno cree que tiene que ir moviendo la cabeza más rápido. Y no es así. A uno le enseñan, ¿cierto?, a mirar de una forma distinta para poder leer más rápido. Entonces, lo mismo pasa cuando usted y yo queremos tratar de entender cómo Dios va a actuar, de cómo Dios va a medir las cosas en nuestra vida y cómo Él ve la medida de nuestras cosas. Porque usted a lo mejor se ve de una forma, pero Dios le ve de otra. Usted ve sus limitaciones, pero Dios ve una oportunidad para hacer algo distinto, para llevarlo más allá de lo que usted puede ver o creer, ¿sí? Y en parte eso lo tenía claro David. Él lo entendió desde muy pequeño, incluso de antes de que lo ungieran con aceite. El profeta entendió que la perspectiva en la que Dios actúa es distinta. Imagínense, los que son padres, ¿cierto?, de adolescentes, ¿usted enviaría a pelear a su hijo con un oso? ¿Con un león? ¿Creería que su hijo lo podría hacer? No, pero de la perspectiva de Dios sí era posible hacerlo. Y David lo hacía. Él venció al oso, al león, ¿cierto? Y pudo hacer muchas otras cosas más. Entonces, la perspectiva de Dios siempre es distinta a la que nosotros tenemos. Nosotros miramos acá y Él mira desde más arriba. Por eso el profeta dice que los pensamientos de Él van mucho más allá, porque Él mira desde otra plataforma lo que nosotros no alcanzamos a ver. A mí me pasa con mi esposa cuando vamos al mall. Está mirando y se está riendo porque sabía que iba a poner este ejemplo, ¿cierto? Entramos a la tienda y yo le digo,
¿qué andamos buscando? Esto. Yo le digo, ya, mira, caminemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llegamos. Y me dice, pero es que yo no veo, no alcanzo a ver. Claro, yo le digo, sí, porque voy en otra perspectiva viendo, más alto. Entonces veo dónde están las cosas colgadas, veo dónde están los letreros. Y entonces ella tiene que ir detrásito mío. Pero si ella estuviera a la altura mía, ¿cierto? Podría verlo. Y eso es porque está en otra perspectiva. Y muchas veces nos sucede eso con Dios. Dios nos va diciendo, camina por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cierto? Y nosotros tratamos de seguir y no entendemos. Y a veces en el camino nos equivocamos, doblamos por otro lado. Porque no logramos ver por dónde Dios nos quiere llevar. Pero Dios ya está mirando todo. Muchas veces Dios también tiene una mirada distinta de nuestro potencial. Tiene una mirada distinta de lo que nosotros somos capaces de hacer. Nosotros solamente vemos nuestras limitaciones, ¿cierto? Y a veces nos evaluamos por los errores y fracasos que hemos tenido, más que por las cosas buenas que hemos hecho. Sin embargo, para el Señor, cada éxito o cada acierto que usted y yo hemos tenido es lo que pesa y es lo que Él considera para saber dónde va a llegar nuestra vida. Porque si fuera por nuestros errores, estaríamos detenidos hace rato. Pero Él nos lleva siempre hacia adelante. Porque por pequeño cada acierto que usted desarrolle y logre, entonces Él ve una oportunidad de desarrollar su potencial. Y que nuestra vida llegue a ser la imagen de Cristo. Mire qué increíble. Nos equivocábamos 5 veces, pero con una buena que hagamos, crecemos 10 veces más. Sin embargo, a veces nosotros nos quedamos pegados en las 5 veces que nos equivocamos. Y eso nos hace retroceder en nuestro trabajo ministerial, nos echa atrás en nuestro trabajo de la iglesia, en cumplir nuestro propósito, porque nos quedamos pegados ahí. ¿Sí? Pero voy a volver acá porque me estaba saliendo de lo que le quería contar. ¿Ya? Entonces, si tomamos la vida de David como un ejemplo, como un modelo, solo como un modelo, porque el mejor modelo que usted y yo podemos tener es Jesús. David también se equivocó en muchas cosas. Pero en el aspecto de este pasaje que estamos leyendo, si tuviéramos que sacar algunos principios y algunas verdades acerca de la vida de David, yo puedo por lo menos encontrar 3 que son los que quisiera compartir en esta tarde con usted. Respecto de cómo ver esa medida que Dios tiene de nosotros, que usted y yo también la podamos aprender a tomar y verla. ¿Y por qué es importante verla? Porque si usted confía en Dios, ¿cierto? Y lo conoce y lo ve como su Padre, entonces es importante que usted sepa ver las cosas para que pueda avanzar en la dirección correcta y pueda alcanzar el propósito que Dios tiene con su vida. Porque no es un accidente que usted esté acá, no es un accidente que usted sea parte del cuerpo, no es un accidente ni tan solo vino a estar sentado. Tenemos que cumplir un propósito. Por algo Dios nos puso en este lugar. Y una vez que lo hemos descubierto, entonces tenemos que avanzar. ¿Sí? Entonces, David, ¿cierto? Sabía quién era. Si nosotros leemos los versos anteriores, ¿cierto? Antes de llegar a la historia, ¿cierto? Donde él ya toma las piedras y se enfrenta al gigante, a Goliat, nosotros nos vamos a dar cuenta que David fue enviado por su padre solo a llevarle comida a sus hermanos. El papá solamente le dijo, David, tú le vas a llevar queso y pan a tus hermanos. Ellos están peleando, tú no. Pero tú le vas a llevar queso y pan. Y David en obediencia fue. Y cuando llegó ahí y vio que estaba todo este escenario de la guerra, donde el pueblo de Israel, ¿cierto? El ejército de Israel le tenía miedo a un solo hombre, entonces a David le pareció extraño. Porque dijo, ¿cómo puede ser que todo un ejército le tenga miedo a un solo hombre? Yo que soy pequeño, que soy joven, adolescente, peleo con otro tipo de animales y los tengo que enfrentar y los tengo que vencer. Y aquí hay todo un ejército que está preparado para la guerra, que tienen cascos, que tienen armas, y no se animan a pelear con el gigante. Le pareció raro. David sabía quién era. Y eso es lo que usted y yo debemos tener. Confianza, conciencia, posición. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? ¿Un hijo amado? ¿Un hijo aceptado?
un hijo redimido, que tiene una nueva oportunidad, que tiene un propósito, que tiene un plan, algo que cumplir en las manos del Señor. La palabra dice que nosotros somos hechos más que, pero díganlo con fuerza si lo va a decir, más que vencedores. Entonces, ¿podrá algo derrotarlo? ¿Podrá algo vencerlo? ¿Podrá algo quitar el propósito que Dios ha depositado en su vida? Si usted ya sabe que fue hecho más que vencedor, entonces no hay nada que pueda quitarlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué las circunstancias, por qué los problemas, por qué las dificultades a veces nos hacen olvidarnos que somos más que vencedores? Porque a veces aparece una sucia y fea tarjeta de casa comercial y nos hace retroceder. Nos llega ese horrible estado de cuenta a final de mes. Nos llega ese feo llamado telefónico de la cobradora y nos hace retroceder. Y se nos olvida que somos más que vencedores. Y no se trata de que usted vaya a declarar que la cuenta se va a pagar y que no hay deuda. No. No se trata de eso. Pero usted tiene que saber su posición. ¿Quién es en Cristo? ¿Cómo puede ser a veces que ciertos problemas tan pequeños o tan menores a veces nos alejan del propósito de Dios y se transforman en un gigante como Goliat? Y nosotros pasamos a ser parte de ese ejército que, teniendo todas las armas que Dios nos ha dado, nos tienen intimidados. Y aparece ahí el gigante y nosotros nos acobardamos y no somos capaces de vencerlo. Y eso muchas veces solo ha sucedido porque perdemos nuestra conciencia y nuestra noción de quiénes somos en Cristo, de cuál es nuestra posición como hijos amados, queridos. Gálatas dice que somos herederos, que tenemos todas las cosas que el Padre nos ha dado. Y muchas veces ni siquiera de eso somos conscientes, de todas las cosas que Dios tiene para nuestra vida y que ya nos dio. Dice Efesios también que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y que hemos recibido toda bendición espiritual. ¿Hay algo que le pueda faltar a su vida? ¿Hay algo que falta que Dios pueda suplir? Es cierto, a lo mejor hoy día aquí no está el recurso. Es cierto, a lo mejor usted saca la tela y no hay nada. Está igual que este bolsillo, blanco, sin ni uno. Pero la riqueza es suya, está disponible, porque ya es de Dios. Y si es de Dios, es de usted como hijo, es mía como hijo, y es nuestra, y la podemos disfrutar. Que no la tenga hoy no significa que no existe, que no esté no significa que no va a estar, que no es disponible. Pero eso es algo temporal. Hay cosas que son eternas, que son las que le pertenecen a Dios, y es allí donde nosotros debemos tener puestos nuestros ojos, en las cosas eternas. Debemos vivir confiados en un Dios eterno, no en un Dios temporal. Dios no es temporal, es eterno. Por lo tanto, si algo no sucede en la vida en la que estamos hoy, no importa, porque Dios es eterno. Ya llegará el momento, el espacio en el que Él la abrirá y la depositará para nuestra vida. Y podremos disfrutarla, pero si no la tenemos ahora, no importa. Tendremos toda una eternidad para tenerlo a Él y disfrutarlo. No sé si me estoy explicando. No sé si me puede entender lo que le estoy tratando de decir. Pero solamente eso va a suceder cuando usted y yo sepamos y entendamos quiénes somos. Así como David entendió quién era, que era un muchacho que había sido ungido para ser rey, que vencía leones y osos. Imagínense, David se hubiera olvidado de eso. También se hubiera arrancado. Tampoco hubiese querido vencer al gigante. Pero no se olvidó. Lo tenía más que claro. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Se nos olvida quiénes somos en Cristo. Y se nos olvida permanentemente. Y es algo que no debemos olvidar. Que usted y yo nunca olvidemos cuál es nuestra posición. La condición puede variar. Arriba, abajo, riqueza, pobreza, facilidad, dificultad.
pero su posición siempre es la misma. Hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, hijo de Dios. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, nunca debe ser un argumento que las circunstancias, que las dificultades, que los problemas, que las adversidades, que las enfermedades o que alguna situación adversa lo aleje y lo desconecte de Cristo y del Señor. Nunca debe ser una excusa. Y es ahí en el momento donde usted debe recordar quién es. Un hijo o una hija de Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Puede decirme amén con eso? ¿Sí? Usted puede decir confiar mucho en el Señor, pero si no es algo que esté en su conciencia, se le va a olvidar. Usted puede decir solamente confiar en Dios esperando que Dios resuelva un problema o que Dios actúe cuando ya no encontramos ninguna otra salida. Pero nuestra posición debe ser permanente en Él y nunca debe cambiar. Siempre estamos posicionados como hijos, siempre. No olvidar que somos hijos en Dios, hijos amados, queridos, protegidos, que vamos a ser disciplinados, porque Dios ama, ¿cierto? Al hijo que ama lo disciplina, pero es parte de nuestro proceso. Somos hijos. Si Dios no nos disciplinara, deberíamos preocuparnos, ¿ya? Nunca olvide quién es en las cosas que está haciendo y en las que está viviendo. Nunca lo olvide. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Nunca lo olvide. Por muy oscuro que parezca el panorama, por muy difícil, por muy negro que lo esté viendo, usted es una hija y un hijo de Dios. Hijo, y disfrute de la paternidad que Dios tiene para su vida. Recuerde, estaba cantando una canción hermosa antes de que yo pasara. No la voy a cantar porque yo soy desafinado. Eso sí que no. Pero si usted canta esa canción, entonces tenga la convicción, tenga la confianza de quién es. Tenga esa confianza y vívala, ¿cierto? Porque estos no son amuletos mágicos. Este es mi Dios papá, este es mi Dios papá. No, no son amuletos. Es una convicción que tiene que estar en su vida y vivir posicionado en ella, caminar en esa posición de quién es, investido con autoridad. Esa es la autoridad que Dios le dio a ser un hijo. Usted es mi hijo y así caminan los hijos míos. Sin temor, con valentía, con inteligencia, como hijo amado. ¿Sí? Lo segundo que usted debe hacer, y yo debo hacer también, por supuesto, es que cuando decimos que confiamos en Dios y le conocemos y le amamos, entonces puede venir una circunstancia difícil, llámese gigante, llámese Goliat, llámese casa comercial, préstamo, problema matrimonial, familiar, sentimental, laboral, o como usted quiera llamarlo, usted debe hacerlo igual que David, igual como yo. Vamos a tomar ese modelo. Debemos ocupar las cosas que nosotros sabemos hacer. Debemos ocupar las herramientas que Dios nos ha dado. Fíjense que este pasaje nos muestra algo importante. Y estaba allí David, ¿cierto? Y cuando se presenta delante del rey Saúl, primero el rey Saúl, ¿cierto? Mirando en lo natural le dijo, este es un muchacho, dijo, ¿qué va a hacer él con el gigante? Pero bueno, dijo, ponte mi armadura. Eso le dijo Saúl a David. Si usted lee el pasaje, le va a decir que Saúl fue y le pasó la armadura. Y David, ¿cierto? Trató de ponerse la armadura, pero no podía caminar bien, se le cayó y no podía moverse bien, no sabía hacer lo que él sabía. Entonces David fue más astuto y dijo, no, yo con armadura no peleo. Yo si voy a la pelea con el león, tomo piedritas, agarro mi palo, ¿cierto? Le agarraré la quijada, tengo fuerza. Entonces David fue astuto en ese sentido, inteligente, que como hijo, ¿cierto? Ungido, ¿cierto? Y sabía quién era en su posición. Entonces sabía que para pelear esa batalla debía hacerlo con las herramientas que él sabía hacer. Entonces, ¿cuáles son sus herramientas? ¿Cuáles son las cosas que usted sabe hacer? Yo canto.
Bueno, entonces cuando usted se le aparezca el gigante, adore al Señor. Adore al Señor. No, es que yo soy desafinado, solo oro. Ore al Señor, oremos al Señor. Encerrémonos en el cuarto, en la intimidad, y oremos al Señor. No, es que yo solamente leo la Biblia. Bueno, lea la Biblia, haga lo que sepa hacer, pero enfrente al gigante en la posición de Dios, de acuerdo con lo que Dios le ha dado. Ay, yo no canto, yo no oro, yo no leo la palabra. Lo único que hago es venir a la iglesia. Bueno, hermano, venga a la iglesia, porque aún en los momentos de dificultad a veces eso dejamos de hacer, de venir a la iglesia. Ni siquiera estamos conectados por medio de la iglesia con Cristo. No se desconecte de la mentoría. No se conecte de aquellos que conoce, de aquellos que ama. Dentro del cuerpo, haga lo que sabe hacer. Glorifique a Dios con el don, con el talento que Él ha depositado en su vida. Haga lo mejor que usted sabe hacer para darle la gloria a Dios, para ganarle a ese gigante. No deje que ese gigante gane una batalla que usted puede ganar, porque Dios le ha dado armas, le ha dado herramientas. Y si no sabe orar, si no sabe cantar, si no sabe leer la palabra, para eso estamos acá, para enseñarle. Para eso estamos acá, para decirle cómo. Entonces, armas va a tener, formas va a tener, pero nunca se ponga la armadura de alguien que no quiere pelear. Saúl no quería pelear la batalla, siendo el general, siendo el rey. Tenía temor, no quería pelear, porque él medía las cosas con una medida que no era la medida de Dios. Él estaba viendo el tamaño del gigante. Él estaba viendo que era un filisteo, que era superior a él, pero lo estaba viendo con estos ojos. No lo estaba analizando como Dios lo veía. Y él, ¿qué es lo que hizo? Dijo, la única forma de vencerlo es con una armadura como la mía. Pero nosotros tenemos que ver la vida, las circunstancias y las situaciones como lo vio David y decir, no, yo con este tipo de cosas no peleo. Debo hacerlo con lo que Dios me ha dado. Venza su problema predicando. Venza su problema ayunando. Venza su problema intercediendo. Venza su problema conectándose con Dios, que son las cosas que Dios nos ha dado a nosotros como armas. Armas espirituales. Venza a sus gigantes adorando, teniendo tiempos de intimidad, buscando al Señor profundamente. No deje que otra persona le dé el arma que Cristo y Dios ya le ha dado para vencer a ese gigante. Amén. Número 3. Debemos dejar de tener una actitud pasiva. Cuando confiamos en el Señor, cuando le conocemos, cuando le amamos, nuestra actitud nunca puede ser pasiva. Nunca podemos esperar que nuestro papá haga todo, porque hay cosas que usted y yo debemos hacer. Hay cosas que en lo natural incluso los hijos hacen por sí mismos. ¿Ya? Los que somos padres, ¿cierto? Llega una instancia donde los niños comienzan a caminar, pero usted no le facilita todo al niño para que camine, ¿cierto? Usted ve que tiene ganas y no lo hace caminar a usted, ni lo coloca cosas para que camine. No, el niño comienza a gatear, comienza a pararse, hace su esfuerzo, se cansa, corre, y después ya que camina no hay cómo pararlo. Pero es un proceso que él desarrolla naturalmente y lo logra. Cuando nosotros confiamos en el Señor, le amamos, hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer. Cuando nosotros confiamos en el Señor, no tan solo lo hacemos en los momentos buenos y alegres de nuestra vida,
Debemos confiar de mayor manera cuando vivimos ciertos momentos difíciles, porque es allí donde nosotros podemos ver cómo Dios va a actuar, cómo Dios se va a mover, cómo Dios va a hacer los milagros, porque esas son las oportunidades donde Él actúa. Cuando ya nuestro alcance, nuestra vida, los recursos, el dinero, la tecnología o lo que sea, ya no puede hacer nada, es allí donde comienza a aparecer Dios, porque recién le damos espacio, pero Dios podría actuar antes. Pero ahí es donde aparece Dios. Pero a veces nosotros queremos que Dios haga todo. Yo quiero decirle que para vencer a un gigante, ¿cierto? En la medida de cómo Dios ve las cosas, nosotros tenemos que dejar de tener una actitud pasiva. Debemos tener una actitud activa. Nosotros tenemos que tomar el lugar y avanzar. Mire lo que dice el pasaje de lo que hizo David. Una vez que ya se dio cuenta que no podía ocupar la armadura de Saúl, ¿cierto? Se dio cuenta, ¿cierto? Y sabía quién era él, ¿cierto? Quiso ocupar lo que él sabía. Mire lo que hizo David. Verso 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No esperó que Dios hiciera algo con las piedras que Dios le había dado y que había recogido. Porque imagínese, David toma las piedras y se queda aquí esperando que llegue el gigante. No, si cuando venga voy a escoger una de estas 5 y se la tiro. Y voy a ver qué pasa, a ver qué hace Dios. Porque muchas veces nuestra posición es esa. Dios pone algo en nuestra mano, sabemos quiénes somos, reconocemos las armas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida, pero aún así tomamos una actitud pasiva y quedamos ahí. A ver qué hace Dios, a ver qué hace Dios, qué hará Dios, cómo nos sorprende Dios. Pero este pasaje dice que David tomó las piedras, las guardó y corrió a la línea de batalla, al lugar del encuentro, donde estaba el gigante, sacó su honda, la tiró. Y ahí derrotó al gigante. Si Dios le ha dado esas armas, si usted ya sabe que las tiene, entonces no espere que Dios haga algo que usted debe hacer. Usted corra la línea de batalla. ¿Y qué significa correr esa línea de batalla? Significa que usted va a tener que doblar sus rodillas. Dios no va a doblar las rodillas por usted para que interceda, para que ora, para que clame. Dios no lo va a hacer ayunar ni lo va a forzar. Es usted quien debe acercarse a ayunar. Usted debe correr la línea de batalla. Dios no lo va a traer a la iglesia si usted no quiere venir. Usted debe correr la línea de batalla. Y aun cuando esté desanimado, no tenga ganas, se sienta lo peor, venga. Aun cuando encuentre que no va a tener ningún sentido venir y estar sentado en este lugar y escuchar algo, venga, corra la línea de batalla, enfréntese a su Goliat, saque el arma que Dios le ha dado y vénsalo. De esa forma usted está mirando las cosas como Dios las ve, con una mirada distinta, con una medida distinta. De esa forma, cuando usted se da cuenta de que aunque no tiene ninguna gana, va a ir igual a la mentoría, va a estar igual. Cuando usted dice, no, si no tiene sentido, estoy tan mal, que voy a ir a cumplir mi turno. Venza al gigante. Venza al gigante. Venza al gigante. Véalo con otra medida, con otra mirada, de otra perspectiva. Somos hijos. Somos hijos. Y tenemos un Padre eterno. Tenemos un Padre eterno en el cual confiamos y en el cual creemos, al cual adoramos. Sabemos que es poderoso. Solo de esa manera venceremos. Solo de esa manera nuestra confianza en el Señor entonces será real. Usted podrá decir, sí, confío en el Señor.
y no de una forma pasiva, sino que usted sabrá qué está haciendo Dios por medio de lo que usted está haciendo y de la posición que ha tomado. Recuerde, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Nunca se le puede olvidar eso. Nunca lo olvide. Nunca lo considere en menos ni en poco. Número 2, utilice las armas, las herramientas que Dios le ha dado. Si siente que no las tiene, que no las conoce, entonces ocupe todos los medios de gracia, todas las oportunidades, todas las alternativas que su casa le da. Ocúpelas, acérquese, tómelas, empodérese en ellas, aprenda a ocuparlas, aprenda a utilizarlas. Y número 3, entonces tiene que tomar una posición activa. Nunca descanse en todo lo que el Señor va a hacer. Él es poderoso para hacerlo y podría hacerlo. Sin duda que sí. Sin duda que Dios puede hacer todo y que nosotros pudiéramos estar de brazos cruzados esperando que Él resuelva todo. Él podría hacerlo. No tiene problemas con eso. No, ni siquiera es tema para nosotros cuestionarnos si podría hacerlo o no. Pero Dios desea que usted tome un lugar protagónico en esta historia. Dios desea que usted y yo seamos los que derribemos ese gigante. Ahora, ¿por qué debemos derribarlo? Como le decía, porque esta historia nos muestra una forma en la que uno de tantos de los hijos de Israel que había era el único que tenía una mirada distinta, una perspectiva distinta de cómo Dios ve las cosas. La paternidad de Dios nos muestra su amor, nos muestra su gracia, su favor y todo lo bueno que Él tiene con nosotros. Y en la medida que más le conocemos, más confiamos en Él. Mientras más confiamos en Dios, más le conocemos. Por eso nos tiene que dar una medida distinta de cómo ver las cosas. Eso nos tiene que dar una forma de mirar, de posicionarnos, de caminar, de saber quién somos. Eso nos tiene que dar una mirada también distinta de cómo actuar frente a las cosas, a nuestra vida, a las circunstancias, a las dificultades. ¿Sí? Puede que usted hoy esté viviendo distintas dificultades, distintas situaciones. No todo es tan lindo como siempre quisiéramos. Por eso creo que Dios puso en mi corazón esta palabra para ustedes. Porque estamos hablando de paternidad y el amor del Padre quiere que salgan lo mejor de nuestros hijos, lo mejor de nosotros como hijos, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y usted y yo estamos llamados a eso. Usted y yo estamos llamados a eso. ¿Sí? ¿Sí, iglesia? ¿Sí? Entonces, cuando usted ya vence al gigante, no va a tener problema en cortarle la cabeza. Y ese gigante ya no va a ser un gigante para usted. Va a dejar de ser un problema. Ese gigante ya no lo va a atemorizar. Solamente cuando usted ha entendido quién es, cuál es su condición, cuáles son sus herramientas y toma una conducta activa, va a derrotar a ese gigante. Pero no se trata de que usted lo derrote una y otra vez. No, porque usted lo va a derrotar. Pero una vez de que esté derrotado, vamos a hacer lo mismo que David. Le va a cortar la cabeza. Y ese gigante va a dejar de ser gigante y va a desaparecer. Amén. Póngase en pie. Levante sus brazos. Estamos delante de nuestro Padre. No hay nada que le podamos ocultar. No hay nada que podamos
decirle que no sabe. Tómese estos minutos. Pidámosle a Dios que cambie nuestra perspectiva, nuestra forma de mirar las cosas. Cambie nuestra medida, nuestra mirada. Si usted ha olvidado que es un hijo de Dios, entonces este es el momento para decirle: Señor, perdón, recuerdo que soy tu hijo. Pídale a Dios esas armas para vencer al gigante. Vamos, que esta sea la oportunidad. Si usted ha sido pasivo como hijo, entonces sea la oportunidad de que podamos decirle: Señor, de hoy en adelante quiero tener una conducta activa. Quiero saber que puedo acercarme a ese gigante. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque su palabra ha sido predicada. Señor, que sea una semilla de fe, una palabra que nos desafíe a vivir como hijos, posicionados, con una mirada, una medida distinta de lo que usted es, hace y ve en nuestra vida. Que podamos confiar extremadamente en usted y podamos descansar realmente en que usted es nuestro Padre, que usted es nuestro papito amado. Que no tan solo sea una declaración de nuestros labios, que no tan solo sea una palabra bonita para compartir, sino que nuestros pasos estén, Señor, conducidos por esa confianza, por esa convicción, que al tomar nuestras decisiones, Señor, estén sujetas a nuestras convicciones y no a las circunstancias. Señor, que esta palabra nos lleve, Señor, a una conducta, a una naturaleza distinta. Que no haya gigantes, no hayan argumentos, no hayan circunstancias ni dificultades que se levanten y nos atemoricen, sino que mediante el ejemplo de esta palabra, Señor, nosotros como hijos amados suyos sepamos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que en ustedes lo tenemos todo, que nada nos faltará, que usted nos ha dado el poder, las herramientas y la conciencia para vencer, Señor, para tener victoria. Y aun cuando, Señor, cayéremos, usted podrá venir y levantarnos y darnos una nueva oportunidad. Que como Padre amoroso, cuando nos caigamos, usted nos recogerá, nos limpiará, nos levantará una vez más, nos impulsará a alcanzar su propósito. Padre, gracias. Gracias por los hermanos que están hoy acá, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Yo le doy gracias, Señor, por la oportunidad que me ha dado de estar acá hoy y poder compartir esta palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tanto que nos ha dado. Posiciónenos en una plataforma distinta, Señor. Traiga entendimiento sobre nuestra mente, iluminación de su palabra, entendimiento para poder conducirnos correctamente como hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor.